En un mundo donde las urnas es el pulso de la voluntad popular y la voz de cada ciudadano resuena en cada papeleta, surge una pregunta. ¿Cuál es el precio de este privilegio? En este reportaje nos adentraremos en el precio de vivir en democracia. Un precio que va más allá de lo económico, lo social o lo moral. Por lo cual les invito a que me acompañen en este recorrido para que juntos podamos descubrir cuál es la cifra de esta fundamental inversión de nuestro futuro colectivo desde el punto de vista público. Y este hace una labor de captar tal o cual información, le lleva al cerebro, el cerebro le procesa automáticamente y emite a través de los otros sentidos una respuesta. Para aquello, el usuario está usando el teclado o está usando el mouse y a través del mouse se comunica con el disco duro. Y el disco duro se comunica con el usuario a través de la pantalla. De los 24 clubes, cada uno de ellos, el que menos tenía 140 jugadores. Claro, el que más tenía 220, que se habían criado juntamente con él. Y muchas veces así mismo pasa en la función pública, de que no se escucha el consejo de la experiencia, que las canas no llegan o no se las obtienen así por así, funcional. Una persona que no sabe escuchar es una persona que no va a ir muy lejos. Hola mis amigos, hoy vamos a compartir el tema el saber escuchar, el saber oír. Pero si para ti es la primera vez que están este tipo de contenido, te animamos para que veas los videos anteriores de un gobierno diferente o también el tema, el precio de la democracia. Pero en este tema, el saber escuchar, el saber oír, Jesús, dentro de sus parábolas, sabía decir, el que tiene oídos para oír, oiga. Y hay veces que las palabras como que quedan por allí medias flotando. El que tiene oídos para oír. Lo que sucede es que el oído es uno de los sentidos que tenemos nosotros para nuestra comunicación con todo nuestro entorno, y este hace una labor de captar tal o cual información, le lleva al cerebro, el cerebro le procesa automáticamente y emite a través de los otros sentidos una respuesta. Pero muchas veces esa captación de la información no está funcionando correctamente, o el cerebro no puede procesar toda la información que se le está transmitiendo, y no puede darse una respuesta efectiva en base al requerimiento de lo cual se está solicitando. Por eso es que muchas veces hay personas que escuchan, pero no entienden
el mensaje que se le está, en este caso, emitiendo. Y cuando hablamos de el oír, de escuchar, no solamente nos queremos referir nosotros a el sentido del oído, sino que cuando hablamos de oír, de escuchar, queremos darnos a entender que nos estamos refiriendo a ver, a entender, a percibir, a visualizar, a tener en claro tal o cual situación. Y en base a ese entendimiento, poder emitir una respuesta. Ahora, pues en términos de comunicación y en términos, digo usted, de computación, esto es como una computadora que tiene un disco duro donde se procesa toda la información. Pero para aquello, el usuario está usando el teclado o está usando el mouse y a través del mouse se comunica con el disco duro. Y el disco duro se comunica con el usuario a través de la pantalla. Entonces, es más o menos así el tipo de información de cómo nosotros nos comunicamos o nos relacionamos los unos con los otros. Y en este tema específico, el tema general que es el precio de vivir en democracia, y aquí en dentro de aquello, este subtema del saber escuchar, del saber oír, una autoridad debe tener justamente lo que estamos nosotros deslumbrando. No solamente el oír con el oído, sino saber percibir y todo lo que mencioné anteriormente. Un ejemplo claro, el Cantón Píllaro está de fiesta, está celebrando 174 años de cantonización. Pero bueno, nadie nos habíamos dado cuenta de que allí en el sector donde se pone pues el graderío y está la tribuna principal donde están las autoridades, el nivel del suelo tiene ciertos hundimientos que a simple vista no se nota. Pero ese día, el día del pregón de fiesta, como el día pues en sus tempranas horas estaba lloviznando, se ha hecho de acumular una cierta cantidad de agua. Y para el momento ya del desfile, claro, ya no estuvo lloviendo pues, en el momento ya del desfile. Pero esa agua había quedado ya allí emposada. Eso, por lo menos desde mi punto de vista, con una visión del saber percibir cómo está la situación. Sí, esta falla hubo. Pero esta falla ya no podemos seguirla cometiendo, permitiendo, porque después tendremos los otros eventos que son sumamente más grandes. Así que a partir del lunes o a más tardar el día martes, una cuadrilla que se nivele eso y que se corrija ese error. Eso es ver, eso es oír, eso es percibir. Pero si nosotros no actuamos, o si alguien se puede acercar con la autoridad y decir, ¿sabe qué? Esto hay. Ah, cierto. Gracias por hacerme caer en cuenta. O sea, eso es saber oír, saber escuchar.
Comparto también porque todos estos contenidos no son contenidos fluctuantes, sino que son contenidos que nosotros compartimos en base a nuestra experiencia, en base a lo que hemos visto, en base a lo que hemos vivido. Me recuerdo, pues, hablando en este caso como municipio, en la administración del abogado Patricio Saravia, de que un día me acerqué a la alcaldía a conversar con el señor alcalde, porque yo ya algunos años venía meditando sobre unos terrenos que se tienen aquí en Pilla, en el sector de Cayate, para los amigos que están fuera del país y los otros países que también nos ven este tipo de contenido. Teníamos un terreno de 31,000 metros cuadrados, en el cual funcionaba, el terreno era plano, pero allí funcionaba el 4x4 y ellos tenían que con la maquinaria hacer ciertas subidas y bajadas para hacer la pista del 4x4. Era una actividad que acarreaba bastante público, unas 4,000 personas concentraban el evento, pero eso se lo hacía una vez al año. Entonces venía analizando todo este tema, había conversado con otra autoridad que podíamos hacer un proyecto allí, al principio me escuchó, después me dijo, no me dijo nada, después solamente lo dejó a un lado. Entonces, pues en el tiempo del abogado Patricio Saravia, como alcalde, me acerco y le vendo la idea. Le digo, señor alcalde, esto hay en el sector de Cayate, usted sabe que el sector es plano, son 31,000 metros cuadrados que hay allí. Allí tranquilamente nos pueden salir 3 canchas de fútbol y un espacio también digo usted, para los niños, entre otras cosas. Y como justificativo, aquí el cantón pues es un cantón bastante futbolero y creo que sí justifica. Claro que el 4x4 lleva unas 4,000 personas, pero una vez al año. En cambio, usted si hace aquí las canchas de fútbol, semanalmente va a tener unas 800, 1,200 personas que van a hacer la actividad deportiva. Aparte de otros que no hacen fútbol, pero que puedan ir tranquilamente a trotar dentro de ese espacio. Y el alcalde me dijo en ese entonces, señor Bernaza, muchas gracias. Así ha de venir con idea. Es decir, que supo escuchar lo que se le estaba planteando. Y en resumidas cuentas, mis amigos, hoy en día en el sector de Cayate tenemos un complejo donde hay 3 canchas de fútbol, pistas, no atléticas, pero pistas para que los deportistas puedan también vayan a trotar, a caminar, a hacer cualquier otro tipo de actividad. Últimamente también implementamos un espacio para las personas los aspirantes que van a la policía, también hagan allí pues sus ejercicios, entre otras cosas. Pero al punto que vamos es el saber oír, el saber escuchar. De la misma manera, nos acercamos en otra oportunidad y como el municipio se había hecho cargo del campeonato de fútbol, me acerco y había analizado, como todo el deporte, había analizado a cada uno de los clubes que tiene acá el cantón. En ese entonces teníamos 24 clubes. De los 24 clubes, cada uno de ellos, el que menos tenía 140 jugadores. Claro, el que más tenía 220. Y así, no había un guambra por allí que alguien decía, ¿quieres jugar conmigo? Sí, pero yo ya pertenezco a tal equipo o pertenezco acá. Y cada uno ya tenían dueños. Yo le decía, son de broma, ustedes ya están fichando hasta los que están en el vientre. Pero analizando toda esa situación, y se da el caso de que un equipo que tenía 220 jugadores, un día no se presentó porque no pudo reunir a 7 y con una lista de 220 jugadores. Entonces voy con el señor alcalde, le presento la propuesta, digo, señor alcalde, así están los clubes acá en el cantón Santiago de Pilla.
como mencioné anteriormente, para ahorrarnos todo ese tiempo. Y hay un equipo que tiene una no presentación. Nosotros como municipios tenemos que normar esto, de que cada club tenga un máximo de 30 jugadores. Que ellos cojan los mejores jugadores, los 30 mejores que ellos puedan considerar. Así, los 24 equipos. Y toda esa gente que va a quedar fuera de estos equipos, ellos se van a organizar y van a tener sus propios clubes, van a hacer sus propios clubes. Porque no pueden jugar porque como juegan 11 y 5 al cambio y el resto, ¿qué hace? Y a nosotros como municipio no nos interesa que mantener en este caso a los equipos, sino que a nosotros como municipio nos interesa que tengamos más clubes antes que los clubes tengan más jugadores. Le expliqué el tema. Justamente, no sé si ya lo mencioné, pero era en el tiempo del abogado Patricio Saravia. Una vez más, supo escuchar y me agradeció. De allí, pues, el campeonato que se ejercía acá eran de 24 clubes, 2 series, un Serie A con 12 clubes y Serie B con 12 clubes. Cambiamos el sistema, la Serie A se llegó a 16 clubes, la Serie B también, y se hizo lo que era la Serie C. De esta manera, creció todo este espacio deportivo. Mucha gente que no podía hacer la actividad porque si iba a jugar en el equipo que estaba fichado, no le tomaban en cuenta. Ellos ya se organizaron e hicieron sus propios clubes, sus propios equipos para hacer la actividad deportiva. Pero esto hay que ir con propuestas y la autoridad de turno debe saber escuchar. El saber escuchar no es que vengan la ciudadanía y a darme a mí flores, a felicitarme, porque muchas veces las autoridades de turno lo que quieren es eso, que la gente llegue a felicitarle, aunque sean con mentiras, pero a decirles lisonjas. No, no debe ser así. Para esto hay que saber discernir, saber percibir y poder escuchar qué es lo más conveniente. Me recuerdo en los tiempos bíblicos que había un rey, me parece que era rey Roboam, que él quería escuchar el consejo que él quería escuchar, no el consejo que los mayores le querían dar, sino el consejo que él quería escuchar. Y como todo estaba previsto para su destrucción, él desechó el consejo de los mayores que le aconsejaban correctamente para inclinarse por el consejo de los guambras que se habían criado juntamente con él. Y muchas veces así mismo pasa en la función pública, de que no se escucha el consejo de la experiencia, que las canas no llegan o no se las obtienen así por así, sino que hay un transcurso de la vida a la cual se ha tenido que atravesar y en base a ello poder emitir un criterio. Pero muchas veces cuando se llega a ocupar tal o cual cargo, nos olvidamos y caemos pues en el error. Esto de escuchar, hay que prestar mucha atención, porque no solamente son las autoridades, sino que son cada uno, en este caso, de los funcionarios.
que debe tener un oído bien atento. Cada uno tenemos oportunidades, porque tenemos también personas que están a nuestro alrededor y ellos vienen y nos dan ciertas sugerencias, y esas sugerencias tenemos que saberlas nosotros escuchar y poderlas aplicar. Muchas veces no conforme se nos dice, pero por lo menos se nos están despertando el interés, y nosotros con ciertas modificaciones podemos poner todas esas ideas ya en un ámbito funcional. Una persona que no sabe escuchar es una persona que no va a ir muy lejos, porque muchas veces cuando estamos en ciertos espacios, como que nos olvidamos de que en esta vida todo es pasajero. Y cuando ocupamos ciertos espacios, podría resumir que es la oportunidad que se tiene para ir dejando huellas, para ir marcando un hito en el camino, de que estas oportunidades no pasen por desapercibidas, sino que estas oportunidades sean aprovechadas al máximo. Como un futbolista, los que ven, por lo regular se ve el fútbol. Ustedes han visto de que ya el cuarto árbitro está con la pancarta y anuncia que van a jugar 3 minutos más. Y hay un deportista que va a entrar al cambio, está que se mueve ahí, ya que quiere entrar. Pero 3 minutos ya para qué? No, en esos 3 minutos es la oportunidad de su vida que él tiene. Y en esos 3 minutos las va a correr toditas. Todo el espacio, las corre todas, porque esa es su oportunidad. Pero si él dice, bueno, 3 minutos, ya para qué, bueno, voy a entrar ya porque me dice el profe, y está parado, el profe jamás lo tomará en cuenta. Acá también son oportunidades que se dan, y estas oportunidades hay que saberlas aprovechar. No pasarlas, dejarlas que pasen por desapercibido, sino que en este tiempo que tengo esta oportunidad, en este tiempo esa oportunidad es aprovechada al máximo. Para eso hay que saber oír, volviendo a repetir, que el escuchar no es solamente escuchar, sino percibir, entender, captar el mensaje para luego ejecutar, es decir, dar una respuesta a ese mensaje que se me ha emitido. Por ahora vamos a llegar hasta allí con el tema de escuchar, pero te invitamos a que veas el siguiente video con el tema la maquinaria en el servicio público. Hasta la próxima. Si llegaste hasta aquí, es porque te gustó el video. ¿Qué espera? Dale me gusta y déjame aquí abajito tu comentario. También lo puedes compartir y, ¿por qué no?, suscribirte para que te llegue toda la información que nosotros generamos. Hasta la próxima.